Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ángulo Muerto, jueves 8 de mayo. Hoy lo dije bien, de una. Estoy superando mi drama con los calendarios, evidentemente. O los estoy tachando los días, ¿no? Para ver cuándo es el próximo feriado. Para algunos que me ven un poco cuca piensan que no me gusta trabajar, pero bueno. ¿Qué decirles? ¿Qué semana? Y recién es jueves, todavía podemos sorprendernos. Siempre hay espacio para sorpresa. Como ya saben, bueno, soy Camilo Cañachi. Acá estamos en todas las redes, sigo militando el tema de que difundan nuestro material, inviten a sus amigos a suscribirse, si se suscriben pueden sumarse a esta fauna que hay en el chat ahí, que se pelean, apoyan. ¿Sí? Normalmente a mí me dicen cosas lindas, pero cuando aparece alguno más fanático le aplican el rigor, me he dado cuenta. Ya somos casi una mini tribu urbana. Bueno, pueden mandar audios, me encantan sus audios. Estoy siempre esperando el de Carlos de Mar del Plata, debo decir. Después del de Karina Milei travesti, ya no sé con qué puede superar eso. Manden WhatsApp 30 segundos preferentemente al 11 39 36 66 55. Y bueno, a ver, bueno, esta semana ya pasó de todo. Pero, lo último es el tema del Papa, que como les dije ya en el programa anterior, a mí el Papa no me mueve un pelo. Pero hay que decir que finalmente la imagen que tuiteó Donald Trump fue profética, ¿no? Trump sentado ahí en el Vaticano, bueno, ahora le tocó un Papa, pero anti-Trump en los papeles. Eso es como cuando designaron a Mark Stanley como embajador acá, que decían que era crítico del kirchnerismo y después no se cansó de sacarse fotos con todos. Es un hombre que hace relaciones públicas. Bueno, vamos a meternos en el no editorial, que al margen de las cuestiones religiosas, las novedades religiosas, tiene que ver con el presidente y un poco con todo lo que está pasando con Ficha Limpia y lo demás también. Vamos, no editorial. Bueno, el no editorial de hoy tiene que ver con si Milei la está viendo o no la está viendo. Por eso me pregunto, ¿Milei la ve? A ver, porque a veces hay ocasiones en que la ceguera es voluntaria, ¿no? Y lo que pasó con Ficha Limpia, con el escándalo de Libra y también con el crecimiento de la bronca que se percibe cada vez más en la calle, ¿no? Es como de manual. La sociedad venía hablando claro en las encuestas con lo que tenía que ver con el tema de Ficha Limpia. Ahí tenemos un gráfico de noviembre del 2024, un estudio de Casa 3, la consultora de Mora Josami, que demostraba que 8 de cada 10 argentinos apoyaba la idea de que no puedan ser candidatos quienes tienen condenas por corrupción, algo que es impresionante que tenga que haber una ley que diga eso. Se cae de Maduro que un chorro no puede ser candidato y lo lógico sería que nadie quisiera votar a un chorro, pero bueno, Argentina, no lo entenderías. Bueno, a pesar de todo este apoyo y consenso en torno a Ficha Limpia, el Senado lo rechazó. ¿Qué pasó? En la previa se hablaba de una votación ajustada. En las últimas horas previas a la sesión, el presidente Milei salió en uno de sus canales favoritos, en Neura, y advirtió algo así como puede haber una trampa. Ya como que empezó a abrir el paraguas, raro, porque en La Libertad Avanza primero había demorado el tratamiento en diputados de Ficha Limpia, incorporando cambios cuando no era necesario. Y después, en el Senado, se fue pateando el tema. Cuando iba a tratarse, que ya estaban los votos asegurados, se pateó otra semana por el asunto del fallecimiento de Francisco. En el medio estaban los que tenían ganas de irse a Roma y no se pudieron ir porque la gente estuvo atenta. Y nada, seguimos así, ¿no? Dándole la espalda a lo que quiere la gente. Entonces, lo curioso de todo esto es, los que le dijeron que no a Ficha Limpia, los misioneros, que votaron con el gobierno la ley de bases, votaron con el gobierno los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mancilla, que finalmente no pudieron llegar a la corte. Apoyaron todo, desde diciembre del 23 vinieron apoyando todo. En diputados los misioneros votaron por Ficha Limpia y de pronto, sorpresa. Y
Y casualmente, sí hay una línea de coherencia en que también garantizaron la impunidad de Karina Milei al favorecerla en lo que fue el pedido de interpelación contra la secretaria general de la presidencia, ¿no? Impulsado por Mayans. Es como el meme de Spider-Man esto, ¿no? En fin. Y entonces podemos decir que no solo terminó protegiéndose a Cristina, sino a Karina ayer. La pregunta es, ¿Milei no se enteró que el 54% de la gente, y vamos al gráfico 2, cree que su hermana es capaz de agarrar coimas para que él termine difundiendo una criptomoneda desde sus redes sociales? Bueno, a él le encantan. A él le encantan las encuestas cuando, por ejemplo, son para denostar al periodismo. De hecho, esta es de Subán Córdoba en medio de la ebullición, ¿no? del escándalo Libra allá por febrero. Y ahí la gente dice, ¿qué tan creíble es para usted que Karina Milei recibió coimas por promocionar la criptomoneda? 54,3% cree que es creíble esa versión. Pero en esto también el gobierno y el Senado decidieron darle la espalda a la sociedad, que evidentemente en su mayoría cree que Karina Milei debe rendir cuentas por lo que pasó ahí. Pero bueno, nada, nadie dice nada. El presidente finge demencia mientras hace control de daños por lo sucedido anoche en el Senado y jura que va a sacar a patadas en el culo a los mismos corruptos con los que se abraza a escondidas. Pero eso no es lo más preocupante. Abajo, en el mundo donde los leones no se visten de papa, ¿no? Hay que ver el Twitter del presidente hoy, es una cosa de locos. Algo está pasando. Ahora subió la bronca, podemos pasar de gráfico mientras tanto, y no solo subió la bronca, la inflación, que parece no estar tan domada como venía sosteniendo el presidente, su vocero candidato, Toto Caputo y la Marengoche, le empezó a empatar en preocupación, ¿no?, al desempleo. Ahí vemos como en verde la inflación en enero del 24 ocupaba el 27%, ¿no? En el 27% tenía como de gente preocupada y el desempleo era 5% de preocupación. Bueno, ahora están empatados en 8% los dos. Complicado. Y a su vez esto no solo genera bronca, sino también angustia. Y ahí vamos al siguiente gráfico, donde podemos ver cómo cuando recién llegó Milei, era todo esperanza, 43%, o un gran porcentaje de esperanza, ¿no? 43%, bronca 1% y angustia 1%. Bueno, abril 2025 llegamos con esperanza bastante bien para lo que viene siendo en términos de noticias para la gente común este gobierno, 41%, y una bronca en ascenso, 20%, bronca que además el gobierno promociona, en este caso no difunde, a la bronca la promociona, y crece la angustia, porque bueno, vuelve el fantasma de la inflación. Las consultoras prevén para este mes un 3%, para el mes, o sea, el mes de abril, un 3%, venimos de un 3,7% después de que ya el gobierno diera por pulverizada, ¿no?, a la inflación. Así que hay que ver. Mientras tanto, el presidente sigue considerando que lo más importante es atacar a los ñoños que le dieron los votos para llegar a la presidencia y al periodismo que dice que no es creíble, que está ensobrado, que oficia de vocero de oscuros intereses y demás. En fin, no sé, me parece que no hace falta tener dos dedos de frente para ver que algo no cierra en todo esto y la pregunta hoy para mí es si Milei lo está viendo o no. Este fue el no editorial del día y bueno, vamos a meternos ahora sí con lo que tiene que ver con el primer mano a mano de la jornada con María Eugenia Talerico, que va a ver de esclarecernos un poco el panorama en lo que tiene que ver con esta cosa que aflora permanentemente del pacto de impunidad. Vamos con ella. María Eugenia, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Por favor, un gusto. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, a ver, ficha limpia y otra vez la sombra del pacto de impunidad que el presidente había desmentido, echado por tierra cuando se cayeron los pliegos de Lijo y García Mansilla. ¿Por qué reaparece esto?
Bueno, reaparece, si vos revisás por mi postura, hace tiempo que estoy diciendo que la ley de ficha limpia, cuando se decidió polarizar políticamente la elección con Cristina Fernández de Kirchner, ficha limpia es una ley que ellos empezaron como a negociar permanentemente con el kirchnerismo, y cuando a Silvia Los Penato el año pasado le habían dado el compromiso de bajar a tratarla y teníamos otro Senado, porque bueno, quieras como quieras, pero Cuéllar estaba jugando para ellos, la traicionaron, que es un poco lo que está diciendo ahora, pero eso pasó en aquel momento. Después el presidente le hace un llamado diciéndole, mirá, la estamos haciendo ver con Petri, Fargós y que yo, Sarasa. Sí. Con todo eso distrajeron en ese momento en el que era el momento de sancionar ficha limpia. Y ahí hubo algunas declaraciones de francos, como hablando no se puede proscribir, como que tenía nombre y apellido la ley. La verdad es que más allá de Cristina Fernández de Kirchner, esto es si queremos candidatos sucios o si queremos candidatos limpios en nuestro país, ¿no? Con todo un prontuario, que tengan currículum. Y en ese momento el gobierno jugó muy fuerte para que esta ley no pasara. Después hicieron todo el show en el llamado a extraordinarias, colocando el proyecto supuestamente retocado. Y siempre estuvo como esto, más los pliegos en la Corte, más toda la negociación que tiene que ver con los 150 jueces, pliegos de jueces federales, la ampliación de la Corte, estas negociaciones entre Mena, Olmos, la gente de Santiago Caputo, son permanentes, ¿no? Y una UIF, por ejemplo, un organismo que cuando tuvo funcionarios que se metían en los casos de corrupción, sea el vicepresidente en el caso Insaurralde, que lo echaron, y Jacobucci, que era una persona que estaba muy activa en los casos de corrupción contra el kirchnerismo, lo echaron. Entonces, esto no tocar los nervios sensibles del kirchnerismo siempre fue una variante que tras bambalina en cómo ellos se mueven uno ve, y obviamente también esta alerta de que ficha limpia. En principio, fíjate que Cristina, yo pensé que quizás la sancionaban porque Cristina está diciendo que va a ir por la provincia de Buenos Sí. Aires, entonces ahí no hay ficha limpia, y dije, bueno, ya está, arreglaron, Cristina va a pelear su bastión peronista contra Kicillof y qué sé yo, se recluta ahí y bueno, ahora ficha limpia no vale nada, entonces el gobierno avanza ahí, total no la joroba tanto, porque lo que va a llegar respecto de Cristina Fernández de Kirchner para el 27 es la justicia. O sea, en definitiva, vos la vas a tener en el Congreso, quizás en la legislatura provincial o ahora en el Congreso Nacional, porque ficha limpia no se sancionó y la Corte no se pronuncia, pero la justicia va a llegar y Cristina probablemente en el 27 no pueda ser candidata. Sí. Entonces, son como cuestiones en permanente movimiento, donde obviamente Santiago Caputo, el monje negro, o como le quieran El mago llamar, del Kremlin. el mago del Sí. Kremlin, está permanentemente negociando, disputando, bueno, y estos dos comodines, porque son dos comodines, los de Misiones, que obviamente ayer jugaron a favor del gobierno, porque es el gobierno, más allá de la disputa con el PRO, no el PRO, es una ley muy querida por la gente, por la ciudadanía, y bueno, acá jugó fuerte la política y el gobierno, desde mi punto de vista, con la prioridad no tanto de joder al PRO la ciudad, sino como el juego que ellos tienen con el kirchnerismo, el que hizo que esta ley se caiga, ¿no? ¿Y pudo haber algún tipo de canje por el tema de la interpelación de Karina Milei? Porque como que Mayans ahí apuró un poco, ¿no? Mira, estos dos senadores también fueron los que le sacaron el pie del acelerador al tema del caso Libra, ¿no? Hmm. Así que el pivoteo con los gobernadores es la llave que encontró el gobierno para algunas cosas. Fíjate, los senadores casi no tienen mucha autonomía. El papel de Vichy, viste, ese senador radical que Sí. responde al gobernador de Corrientes, es una vergüenza el papel que está haciendo el tipo, y no se inmutan, ¿no? Igual porque el tiempo pasa y estos tipos se reciclan de una manera espantosa. Así que yo creo que hay un juego muy de casta, muy político, perverso por parte del gobierno, eso es así. Me parece que el rey está bastante desnudo en este sentido, más allá de lo que digan. Fíjate la credibilidad de este senador de Jujuy, Antauche, temblaba, no era nada consistente lo que decía, quién lo apretó para tener
esta ley en tratamiento. Entonces, me parece que el rey está desnudo y que acá la ciudadanía, si vos ves las reacciones, no tiene duda de que está este juego muy perverso, que la necesitan a Cristina Fernández competitiva para polarizar la elección, ¿no? Adorni el kirchnerismo, en la provincia va a ser igual. Yo muero por competir contra Cristina Fernández de Kirchner ahora, derrotarla en las urnas e ir librándonos de a poco con el voto popular de todos estos corruptos, sucios que se han robado tanto en la Argentina, ¿no? Y ahora, pues a mí me impresionó la velocidad con la que aparecieron las lágrimas de cocodrilo ayer en las redes. Y yo dije, esto no es verosímil porque Milei cuando se calienta con algo, escribe, por ejemplo, con los periodistas, tweets así de largos, parecen los Che Milei de Cristina, y de pronto ayer era lamentable, fin. Sí, no fue muy sentido. Y después Santiago Caputo, desde esas cuentas donde normalmente también te hostiga y a tantos otros. ¿Qué buscó con eso el gobierno? Me pareció un poco insólito que dijera que los ñoños republicanos fueron los que le hicieron una trampa para que se cayera ficha limpia. No, ellos están diciendo que el PRO forzó la sesión sin tener los votos suficientes, después hicieron esta bravuconada, que vengan a firmar los senadores, cómo el Poder Ejecutivo va a llamar, la verdad, o sea, al Senado, y además 2 senadores que se habían comprometido y después, bueno, se borraron, digamos, ¿no? No, a mí me parece que es todo muy perverso, pero que la gente algunas cosas se va dando cuenta. Vos estabas comentando el tema Libra, y más allá de hasta donde llegue el Congreso o hasta donde llegue la justicia argentina, porque realmente todos tenemos un gran cuestionamiento sobre la legitimidad de la justicia argentina, la gente sabe, la ciudadanía se da cuenta lo que pasa. Así que, bueno, nada, me parece que el rey está desnudo, en esta los descubrimos, y yo creo que el problema del gobierno, más allá de que tenés una política que al desburocratizar, ¿no? Sturzenegger desregulando, sacándote el Estado de encima, buenísimo todo, ¿no? El achicamiento del Estado saca mucha corrupción, pero vos tenés que tener una política anticorrupción, donde ficha limpia, obviamente, para que los sucios, el trigo limpio nada más llegue a ser dirigente o funcionario en la Argentina, era muy importante, pero también una política anticorrupción, para las privatizaciones, la venta de las empresas, para que no pueda pasar lo de Libra, para que la calidad de los funcionarios que están eligiendo no sea el tipo que pusieron como número 1 en la FIP o el que pusieron en la AFI, que de consejero escolar pasó sin escala por ser amigo de Santiago Caputo a la CIDE. El técnico mecánico, sí. Bueno, entonces eso Sí. hace que nosotros estamos hoy confiando en que el presidente arregle la economía, ¿no? Pero todo esto es los ñoños republicanos que tanto jorobamos, tiene que ver con un pilar del desarrollo argentino muy, muy importante que está fallando, y el liberalismo, que significa esa campaña política en la que está ahora el presidente, de odio, de confrontación, ya no puede contra la casta porque la tiene toda adentro, entonces, bueno, ahora se la agarró con los periodistas. Sí. La verdad, no va a crear una sensación de confianza, estabilidad, de que la Argentina finalmente la está dando vuelta, ¿no? Porque la gente por ahí vota con el bolsillo, pero esta Argentina del bolsillo ya la vimos y siempre se terminó desestabilizando cuando vos te asociás para hacer gobierno y para hacer poder con lo peor que tiene la Argentina. Y eso está pasando. Cuando en la provincia de Buenos Aires yo vi que lo mandaban a Pareja, o con los dirigentes que aparecen ahí, son la mugre pura, o sea, todos necesitan que ficha limpia esté caída, digo, ¿qué es esto? Es Argentina, que necesita transformaciones profundas, necesita que los tipos que lleguen sean un poquito más honestos que la gente que está rodeando a este gobierno y a este presidente, por responsabilidad que es exclusiva de Santiago Caputo, y bueno, vamos viendo su hermana con el menemato que la rodea, que es parte también de los armados electorales que va a ofrecer La Libertad Avanza, ¿no? Decías recién que estás muriendo por enfrentar a Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, y me preguntaba si esto se puede, ¿no? Esto de ir contra el kirchnerismo y sin Milei en la provincia. ¿Cómo es eso? A ver.
Bueno, a ver, yo Cristina, no es declamativo, ¿no? No, yo No, trabajé mucho en los casos de corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner. Hay en uno de los alegatos de Cristina en el caso de Vialidad Nacional, porque hace muchos años venimos combatiendo al kirchnerismo, ¿no? Cuando en la calle trataban de democratizar la justicia y estábamos, se embestían contra Fight, contra Campagnoli. O sea, porque vos sos declamativo ahora, es buenísimo ser ahora contra el kirchnerismo. ¿Qué estabas haciendo cuando estos tipos en serio casi transforman a la Argentina como Venezuela? Bueno, yo estaba trabajando mucho para sacar a ese populismo de izquierda corrupto como es el kirchnerismo, que tiene como jefa a Cristina Fernández de Kirchner, donde desde la UIF dijimos es la jefa de una organización ilícita piramidal. Es lo que está diciendo Luciani, Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, la propuesta electoral que yo estoy trabajando en la provincia de Buenos Aires, cuando nos sentemos en las bancas vamos a ser profundamente antikirchneristas. A mí me trae a la política Ricardo López Murphy, no hay ninguna duda, las ideas que yo voy a representar o que vamos a representar quienes por potencia, ¿no? En la provincia de Buenos Aires podamos llegar a las legislaturas, al Congreso Nacional. Lo que lleva la Libertad Avanza en las listas es peronismo, que cuando Javier empiece un poquito a declinar, porque empiezan los quilombos, porque Argentina tiene muchos quilombos, bueno, ese día vas a ver los peronistas saltar de a uno y reorganizarse, los gobernadores a los que hoy tiene a los latigazos y cada uno de los que van a sentar en ese Congreso de la Nación que lo van a obedecer hasta que tengan ganas, porque el peronismo en la Argentina se reorganiza muy rápido y en esas listas hay un montón de peronismo. Entonces, eso es lo que yo creo que le va a dar nitidez a una competencia que cuando te digan, bueno, la Libertad Avanza o el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, no me vengan a jorobar, son sillas, bancas, y ahí vamos a dar las verdaderas peleas, demostrando en nuestra alternativa que nosotros estamos para la Argentina del futuro y a ver, no somos como ellos, no somos como ellos, que con Píparo le entregaron la provincia de nuevo al peronismo, ¿no? Y que además decidieron dejarnos a ese pasado nefasto otra vez activo, como es la polarización con Cristina Fernández de Kirchner, que la decidió el gobierno nacional y sí. que tiene varias postales. Ahora hablamos de ficha limpia, pero en su momento hubo toda una movida para que Cristina sea la presidenta del Partido Justicialista, porque esa movida judicial existió cuando iban a intervenir al Partido Justicialista y sin embargo la dejaron a ella como jefa de la lapicera, y así distintos capítulos que tiene el arreglo con el kirchnerismo para garantizar la impunidad y tranquilidad a Cristina Fernández. Y desde Potencia van a actuar independientemente de, por ejemplo, lo que pueda pasar con el PRO en la provincia de Buenos Aires. O sea, ustedes no van a esperar a ver si cierran o no con la Libertad Avanza o van a aspirar a, qué sé yo, ahora que el PRO está en medio de una suerte de éxodo, a agarrar alguno, nada. Mira, yo estoy en el mismo lugar que siempre, hay Mm. mucho oportunismo en la política y además me gustaría que les revisen los antecedentes a las personas que están saltando para las distintas alternativas, dónde estaban en determinado momento, porque esto es lo que había dicho en su momento Milei. Lo mismo de siempre ofreciéndote derecho al futuro. Esto es joda realmente. Entonces, me parece que la alianza del PRO con la Libertad Avanza en la provincia, mientras la Libertad Avanza arme con Sebastián Pareja lo que se viene ahí, no tiene ninguna justificación. Ese no es el PRO que yo conocí, con lo cual me parece que es la dialéctica política de decir, no, vamos todos juntos porque tenemos que derrotar al kirchnerismo. Para mí eso es zaraza política que no compro, por lo cual yo quiero dar una alternativa que sea muy nítida, con los principios muy claros y sobre todo con gente decente. Gente decente. Nosotros con la ficha limpia pasábamos todos. Clarísimo. Te hago la última, María Eugenia, que sé que tenés un compromiso familiar y no te quiero jorobar. Y tiene que ver con lo que fue tu rol en la UIF. ¿Cómo ves esta iniciativa de Toto Caputo de que ahora la gente pueda usar sus dólares sin rendir cuentas, hasta $100.000, como si aparte a la gente se le cayeran los $100.000 del bolsillo? Mira, yo creo que el único tema ahí primero es que si es una amnistía fiscal, me parece que va a tener que pasar la discusión por el Congreso.
Desde el punto de vista del lavado de dinero, y si vienen los narcos atrás tuyo para que le blanquees el dinero, me parece que si el dinero es efectivo, es cash, por más que lo bancaricen, hay que pedir el origen de los fondos. O sea, vos tenés que pedir el origen de los fondos. ¿Qué significa esto? Que la persona que te venga a blanquear tenga un trabajo más o menos razonable, o vos puedas saber que ese dinero tiene un origen de evasión fiscal, que es el delito que se perdona, pero que no me venga de los narcos o de los corruptos que entonces llenan el sistema económico y financiero de la ese clerici, tipo de los clerici de este mundo. Corrupción, narco, o sea, todo eso se te puede colar si no es bancarizado el dinero, o sea, si vos vas a blanquear dinero en efectivo. Es cierto que en muchos lugares, en muchos otros países, no te piden muchas cosas, pero todo el dinero está bancarizado. Vos haces transferencias, te viene el dinero de afuera, pero de un banco. Si esto es cash, Argentina tiene muchos riesgos de que el dinero narco se instale, más allá de lo que tenga la gente bajo su colchón, porque los resguardó ahí del Estado voraz, de los impuestos, y etcétera. Pero tienen que pedir el origen del dinero. Clarísimo. María Eugenia, muchas gracias por tu tiempo. A ustedes, buenas noches, gracias. María Eugenia Talerico, ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera y dirigente de Potencia, pasó por Ángulo Muerto. Y ahora nos acomodamos para entrar en lo que es los juguetes perdidos de hoy con un amigo y el único misionero creíble en estos tiempos. Vamos. Bueno, aquí lo tenemos a Pedro Lacour, el único misionero creíble por estas horas. Después ¿Cómo de todo lo que vimos. me levantás el precio? No, es que estoy buscando que atenten contra vos cuando vas a misiones. No, a ver, qué increíble. Qué terrible. Qué día, no puedo más. Sí, te tuvieron... No puedo más y odio al Vaticano. Sí, bueno, yo también. Porque, pero a vos te cagaron. Sí, si no fuerte. por ateo, no lo digo por ateo, lo digo por agenda periodística. Y era mi día, Sí. con misiones, con Rovira, y bueno, terminó opacado. Aparte por el Papa ya, Podrían que haberlo hecho mañana, ni siquiera era el Papa negro. Yo ya Claro. a la mañana. ¿Pero qué les costaba mañana la fumata? Para mí falló el Sí, nivel de no. carbón y dijeron, bueno, agarramos a este. Pero bueno, a ver. Me quedé pensando una cosita. Decime. Disculpame, no lo del. Para entrar, si querés, un poco Sí, de sí, esto sí, del pacto claro. de impunidad, ¿no? Manejate como en casa. No, me quedé pensando escuchando la Talerico y entrando un poco en el tema de lo de ficha limpia. Tenés humo blanco. El humo blanco, que yo también estuve siguiendo un poco esto, ¿no? Las conexiones subterráneas entre el mileísmo y el kirchnerismo, escribí alguna nota, o sea, por Sí. febrero. Y a mí me cuesta pensar lo del pacto de impunidad así tan burdamente. Sí. Sí, lo que creo es que hay una coincidencia de enemigos. La Libertad Avanza, la Casa Rosada, la principal prioridad que tiene hoy es terminar con Mauricio Macri. Sí, Y sí. en eso me parece, eso es lo que está en el corazón de esa suerte de afinidades selectivas que hay entre el kirchnerismo y el mileísmo. Y hay algo ahí, diría Rebord. Vos que la otra vez me decías, ahora todo hay algo ahí. Todo el mundo dice hay algo ahí ahora. Es terrible. Es todo culpa del sesudo. Pero, a Nada, ver. eso, te quería como Sí. introducir esa reflexión. Sí, bueno, a ver. El gran debate ahora es, pues viste, en redes proliferan las teorías conspirativas. Está el tema del pacto de impunidad, que Milei creyó haberlo sepultado cuando no pudo meter a sus jueces para la corte. Talerico, que bueno, dice nunca dejó de existir el pacto de impunidad. Pero lo cierto es que está la coincidencia de enemigos. Santiago Caputo a la cabeza quiere terminar con el killer. Ujú. Le quiere dar sobredosis de Neuril, me parece. Y lo quiere dormir definitivamente. Y bueno, el tema es ese. El gran debate hoy es, como dice el Graf, autoboicot o trampa amarilla. Claro. Porque Milei, viste, se llena la boca los ñoños republicanos, una trampa, se tiña de amarillo. La verdad, ¿qué más le hubiera convenido al PRO que salieran las cosas? Aparte, ¿por qué un bloque que no es oficialista tendría que ir a la Casa Rosada a firmar un compromiso de, No, eso es una una ley que impulsa desde hace años? Eso es absurdo. Eso es una excusa de parte de la Casa Rosada. A mí me consta desde noviembre, que Sí. fue cuando se cayó aquel proyecto, el que perdió estado parlamentario en realidad el proyecto,
Desde ese momento ya la Casa Rosada lo que decía era que, y nos lo decían a nosotros ahí en la Casa Rosada, que no había ningún interés en aprobar ese proyecto, esa ley. Es una agenda macrista. Sí, y no, O sea, eso es lo que dicen, ¿no? Sí. Una agenda macrista. A Cristina hay que ganarle en la cancha, con los votos. bueno, hoy los voceros periodísticos del presidente, ahí en El Observador, el medio del canciller Wertheim, más allá de que Majul sea el director, ¿no? Ustedes buscan Boletín Oficial, cómo está conformada la sociedad, no es cuento. Gerardo Wertheim, canciller actual. Bueno, estaban diciendo, no, porque Milei igual cree lo que vos decías, hay que ganarle en elecciones porque es como oferta y demanda también. Sí. Y qué Bueno, sé yo, eso es tampoco es Pero consuelo. si me pongo de abogado del diablo, el que tiene que actuar acá es la justicia. No Bueno. necesitaríamos, vos un poco lo decías en el editorial, ¿no? No necesitamos una ley de ficha limpia. Y Tiene que haber eso- condenas firmes. Es como muy obvio que... Tiene que haber condenas firmes. Y bueno, es y la la justicia corte, el problema. y Lorenzetti medio que se la mandó ahí, ¿no? Porque ahora Cristina... Después, ahora yo pensaba, en las últimas horas circuló que Lorenzetti le envió una nota formal a sus compañeros de la corte para que rechacen la recusación de Cristina, porque obviamente Claro. se vuelve a postergar el debate. Y si se vuelve a postergar el debate, ya está. Puede ser candidata ahora, en el 2027, cuando quiera. Sí, sí, sí. Y estará en la gente elegir una vez más a alguien un chorro. Sí, lo que ¿o me no? decían hoy es que ella, a partir de lo que pasó anoche, que quedó sepultada ficha limpia, ¿no? Tanto proyecto, por lo menos creo que tienen, recién el año que viene pueden llegar a presentarlo de nuevo. Cristina tiene ganas de competir nacionalmente. O sea, sin Sí. duda, Y sin duda. dijo- Pues, y puede haber una doble candidatura, incluso. Provincial y después nacional. Y bueno, ahí va a tener mucho que ver cómo termina definiéndose o inclinándose la cancha, ¿no? En toda esta interna que tiene con Kicillof, en la Es un legislatura quilombo. bonaerense. Muy difícil de Es un comprender papelón. para alguien que no está. Imagínate que es difícil para alguien que está metido en la rosca política. Imagínate para los que no tienen idea de la rosca. Le van a pasar el rayo albertizador a Kicillof, me parece. O sea, se lo está van a- pasando. Bueno, como dijo Paul Troni hoy a la mañana, el senador Paul Troni dijo en Radio Rivadavia que Santiago Caputo, Milei subestiman a Cristina y se piensan que la abuela no tiene dientes, pero se los va a comer uno por uno. Bueno, se los va a comer a los libertarios y... Es buena la metáfora. Sí, y a, La y a abuela, Kicillof la también. abuela. Es terrible. Igual, Exacto. bueno, Cristina es abuela, tiene como Sí, tres sí. nietos. no sé. Objetivamente es así. Objetivamente es abuela. Y la última vez que dijo que se iba a quedar cuidando a los nietos, bastante daño le hizo a este país. Bueno, al margen de todo esto, también se habló mucho de los senadores de Misiones, Claves. pero el juego del misionerismo en el Congreso es más amplio, no se reduce solo a ficha limpia. Yo enumeré en el no editorial Muy precisamente. cómo votaron en ley bases, cómo votaron en el tema de los jueces de la Corte, o sea, Los vetos, te agrego. sí. Los vetos también. Apoyaron todo lo que tenían que apoyar. Y misteriosamente acá tuvieron esa línea de coherencia Claro. pro corrupción. ¿Qué pasó, no? Blindando Es como- a Karina y a Cristina. Sí, ayer a la noche me estalló el celular de todos lados preguntándome, ¿y esto? ¿Cómo se comprende? ¿Cómo se entiende esto? Como se volvieron peronistas de nuevo, ¿no? Hay que decir, Ellos son oficialistas, primero de Rovira por supuesto, y primera después misión. del oficialismo. Sí, y después de. Después- Sí, pero no es por, no sé, la patria misionera. No, bueno, el argumento es ese, ¿no? Sí. Nosotros somos misioneristas, dicen, Sí. defendemos los intereses de la provincia antes que los intereses nacionales, de alguna manera. Sí. Y es el juego que es un poco una consigna, un lema que tiene la renovación hace muchos años ya, que es gobernabilidad con gobernabilidad se paga. Que es clarísimo, digamos, ¿no? Te voto las leyes en el Congreso. Esto Medio lo- Corleone. desde me el da. macrismo, claro, desde la época de Macri lo vienen haciendo, a cambio de algún tipo de beneficio vinculado a fondos para la provincia. Algo muy pre-2023 igual, ¿no? Con Milei eso cuesta más. Y llama mucho la atención, entrando en lo de ficha limpia, llamó mucho la atención por qué votaron así, sobre todo teniendo en cuenta que los diputados de Rovira habían votado a favor, ¿no? Bueno, aparte, es gente que vive, que le conviene el perfil bajo porque vive como de alquilar su brazo. Por supuesto. No, Entonces, este es barullo tampoco va a levantar tanto el perfil. por obediencia de vida. Hoy tenían apagados los celulares, por ejemplo. Y sí, van a empezar como los narcos con un Nokia 1100 a operar. Porque la realidad, Sí. o sea, Rovira tiene ahora entramos si querés, en estas intrigas respecto de por qué votaron así, ¿no? Sí. Pero Rovira tiene una convicción muy grande respecto de que esto no tiene un costo para su gestión, digamos, para su gobierno.
cómo votan los misioneros Pará, en el la Congreso. gestión de Pasalacqua, El gobernador es Hugo Pasalacqua. que Eso lo hay que recibió decirlo. ahí en Joguineta a Guillermo Francos alguna vez. Claro, bueno, sí, Guillermo Franco fue el año pasado en abril a Sí. Misiones. Igual tenemos la foto también de cuando en un viaje a Misiones lo saludaron a Pasalacqua y después se juntaron Lule Menem y Rovira. Francos. Bueno, eso con fue Rovira. abril del año pasado, que fue cuando yo escribo la suerte de pacto Milei-Rovira. Sí. Rovira-Milei. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué votaron en contra de una ley que se suponía era de interés del oficialismo? Bueno, ¿qué te acabo de decir yo que viene diciendo el oficialismo en off the record desde el año pasado respecto Que no a ficha era. limpia? Que no les interesa. No era su agenda. Y durante toda la semana pasada, estos últimos días, en el gobierno decían, bueno, me parece que los votos no están. Daban a entender eso, ¿no? Y lo que sospechamos, y esto es así, lo veníamos contando también, yo lo conté durante todo el día, que es el hecho de que efectivamente hubo un acuerdo entre el oficialismo misionero y la Casa Rosada para que la Libertad Avanza, que votó en línea con lo que el PRO quería, Sí. se pueda, digamos, limpiar las manos y que los misioneros hagan el trabajo sucio, Bueno, a cambio de que no lo sabemos. los primeros en ser como el pato de la boda eran los los radicales de Santa Cruz, ¿no? Carambia. Claro, sí. Decían, no podemos porque estos dos senadores no confirman. Después confirmaron. Después vino lo del Papa Francisco, digo, no, vamos a sesionar, pero para homenajear al Papa. Y ahora cayeron los misioneros. La verdad que se nota que hay un manejo espurio ahí. y un argumento posterior, como decimos, serio. bueno, Sí. Sonia Rojas de Cut y Carlos Arce, que los vimos ahí, no hablaron, Sí. pero sí hubo difundieron desde Misiones una suerte de comunicado en off the record, Sí. dando la justificación, ¿no? Diciendo esto que te decía. Votamos en línea con los intereses misioneros, votamos en contra del poder central, tenemos una posición autónoma, pero lo más sugestivo de todo eso fue que, también dicen, no quisimos jugar a favor de el interés político del PRO, y más particularmente de Silvia Lospenato en la ciudad de Buenos Aires. O sea, ¿qué dijo Adorni hoy al mediodía? La culpa es del PRO por la impericia. Entonces, hay muchas líneas coincidentes entre uno y otro, ¿no? ¿Cómo estaban hoy todos con el tema de el refrán de Bernet? De, Sí. El problema no es perder, el problema es la cara de boludo que te queda. Pobre, está los foto, Penatos, sí, Mandelbaum lo vi. y Gastón Marra Tremendo. quedaron Tremendo. mal. Ahora, vamos a meternos de lleno en Rovira. Ujú. Vos que lo estudiaste, lo investigaste como pocos, ¿por qué Rovira sigue siendo tan poderoso en Misiones cuando hay otros gobernadores? La cara, el Ahí gancho. lo tenemos a Carlos. Porque Carlos Eduardo. me parece que uno se quedaría corto si lo compara en la relación de poder con, no sé, Santiago Caputo, que no pone el gancho, pero decide. Esto es mucho más grosso y más mafioso, te diría. Santiago Caputo no pone el gancho, pero decide, pero porque forma parte de un gobierno en el que el presidente no se hace cargo de las cosas. Sí. O sea, si tuviésemos un presidente común y corriente, probablemente Santiago Caputo no existiría. Caso de Rovira es muy distinto. Rovira es un hijo político del PJ. Él fue gobernador 2 periodos, del 99 al 2007. Primero como hijo político de Ramón Puerta, ni más ni menos. Después lo sepultó. Después lo sepultó. En el 2003 crea el Frente Renovador de la Concordia, que fue una suerte así de alianza sui generis entre un sector del peronismo y un sector del radicalismo, en el clima de la transversalidad kirchnerista. Sí. Recordarás, bueno, fue la primera experiencia exitosa de la transversalidad kirchnerista, con Kirchner apadrinándolo. 2006 busca ir por una reelección, un referéndum, que fue famoso, se nacionalizó. Que Estaba fue la iglesia y también estuvo. Joaquín metido. Piña, bueno, se nacionalizó porque era un obispo que estaba en la lista del no, y bueno, Rovira en la lista del sí. El obispo Piña, bancado por Bergoglio, Rovira bancado por Kirchner. Y bueno, fue una experiencia donde Rovira tiene un golpazo muy fuerte, digamos, en términos políticos. Que además golpeó a Felipe Solá en su momento. Es que fue por eso, claro, fue en realidad un globo de ensayo de Kirchner. Claro. Fue Kirchner el que lo incentiva a Rovira, vos tenés que ser, vos tenés que ser. Es muy, muy curiosa la escena esa que me la contaron. Fue en un hotel de Iguazú, donde Kirchner le dice, Carlos, vos tenés que irte, es por el proyecto. Estaba motivado, Carlos. Y Carlos decía, pero no voy a poder, o sea, como diciendo, no, yo no estoy por... Y dicen que Kirchner le responde, ¿pero acaso querés convertirte en el primer petizo cagón que conozco?
Tremendo. A lo Kirchner, ¿eh? Sí. Muy verosímil en el sentido Sí, sí. de lo que te podría haber dicho Kirchner en ese Tal momento. cual. 2006 pierde Rovira ese intento de reelección, que en realidad fue un intento de reforma constitucional, y eso fue lo que, paradójicamente, le permite comenzar el camino de ser hoy el político más importante de la historia de Misiones, el más Bueno, poderoso. aprendió. Porque se corre, digamos, en 2007. Porque él dijo, no puedo ser, pero al final aprendió a ser sin ser. Exactamente. 2007-2023, presidente de la legislatura ininterrumpidamente. 2023, el mismo día que asume Milei la presidencia, Rovira se corre de la presidencia y pasa a ser un diputado raso más. Y desde ese momento, en realidad desde un mes antes... Era como un Kixka. ¿En qué sentido? No, pero... un diputado raso. Sí. Bueno, Kixka asume, Como Pedro Puerta. asume ese mismo día, digamos. Pedro Puerta asume ese mismo día. Kixka estaba del 2021. Sí. Y ahí Rovira, la última vez que habla en público, Rovira, ¿sabes cuándo fue? En noviembre del 2023. Nunca más habló en público, nunca más en ningún acto. Sí mucho para adentro de la militancia, etcétera, pero no en público. Y empieza a correrse estratégicamente. Y yo no creo que haya sido casual. Hay un dato muy concreto que es que Milei arrasó en Misiones a nivel nacional. Y ahí, vinculado a lo de ficha limpia, vinculado al Senado, vos sabés que Misiones fue una de las pocas provincias, creo que hubo 3 nomás, donde Milei no pudo tener candidatos a diputados nacionales ni a senadores nacionales. En Misiones pasó eso justamente, y esto es la sospecha que uno tiene, y desde La Libertad Avanza te dicen que fue así. Rovira movió las fichas sabiendo que Milei podía sacar muchos votos para que Milei tenga la boletita solamente corta y ellos vayan así. Incluso, este es el dato, Rovira fue pegado a Massa. Sí. O sea, el vínculo de Rovira y Massa es muy fluido, siempre fue muy fluido. Fueron pegados a la boleta, Arce y Rojas de Cut entran como candidatos de Massa. Pegados a Massa, Massa con un color y ellos con otro. Eso también interesante. Y eso lo que generó fue eso, que esa boleta de la renovación, ¿sabes cuánto sacó? La boleta ganadora de las categorías diputados nacionales y senadores nacionales. A ver. En las nacionales. ¿Con cuánto gana la renovación? Con 24%. Hubo un 20% de voto en blanco en las categorías a diputados nacionales y senadores nacionales porque la gente entraba, agarraba la boleta de Milei, al sobre y listo. Pero les bastó, digamos, para renovar las bancas, cosa que si hubiese tenido Milei candidato a senadores, seguramente no hubiese pasado lo de ficha limpia porque probablemente hubieran tenido que votar como votó todo el bloque La Libertad Avanza. No sé cómo hubieran hecho, digamos. Ahora, se habló de esto de que, por ejemplo, hay un acuerdo político de que Milei hasta por lo menos 2027 no va a hacerle oposición a Rovira en Misiones, y a su vez apareció Pañi, el adorado de Milei. No sé, ahora le vino bien lo que dijo Pañi, porque dice que Cristina levantó también la lista en Misiones para no entorpecerle. Eso lo escribió hoy, ¿no? Sí. Ah, no la leí él. Mira, no leí a Pañi hoy. ¿Dijo eso? Sí. Mirá vos. Y entonces, supongo ahora Milei empezará a creer en Pañi para... Sí, es raro, ¿no? El dato de Cristina, sí, no lo tenía. Sí. En realidad la Cámpora es cierto, la Cámpora no va sola. Hay elecciones el 8 de junio, hay que decirlo. La Libertad Avanza participa. Va a haber una dispersión del voto opositor a Rovira muy grande. O sea, probablemente gane, digamos, Rovira, sin duda. Pero ahí lo que ves claramente, y esto te das cuenta, yo estuve en la visita que hizo Karina Milei a Posadas en diciembre, de casualidad. Y estuve en la conferencia de prensa, le pregunté a Martín Mena, les pregunté también al referente allá, que es Adrián Núñez, que ahora está un poco salpicado en algunas denuncias vinculadas a esto de los diezmos, etcétera. ¿Y Karina Milei cómo está con el tema de, en su momento Rovira había lanzado como un brazo libertario de los renovadores? Bueno, a eso voy, digamos. Sí. Rovira va a llevar una candidata libertaria. En la lista de provinciales tienen 2 que son supuestamente libertarios. Sí, ponele. Pero tiene, o sea, eso también, la renovación como que tiene un nivel ahí de pluralidad, digamos, ideológica. De infiltración. No, porque se tienen que pintar de amarillo, digamos. Sí. ¿No? De amarillo. De violeta. De violeta en este caso. No, y me consta que ¿Vos sos macrista? No, nada. Claramente no. Escuchá. Pobre. En octubre, el segundo lugar, primero es muy probable que sea el ex gobernador Herrera Watt, candidato de Rovira a diputado nacional. Y segundo va a ser posiblemente sea una libertaria.
una libertaria de Rovira, digamos, ¿no? Sí, Renovadora. falsa. Pero digo, eso es lo que de alguna manera Karina Milei permite. Hay un ida y vuelta muy fluido, y eso te digo. O sea, en la conferencia de prensa esa yo les pregunté, bueno, ¿pero van a ser opositores? Y Adrián Núñez, que es el referente, salió ahí del paso diciendo, bueno, eso es una cuestión electoral, como no. O sea, la realidad acá, y hablando después en off con algunos libertarios de la Libertad Avanza, Sí. de Misiones, te dicen, no, acá la realidad es que nosotros priorizamos los puentes tendidos en términos de gobernabilidad con Rovira. Entonces, no vamos a ir muy a fondo, discursivamente al menos. Después las elecciones, las urnas son las urnas. Sí, claro. Yo no sé cuánto, hay que ver, cuánto puede sacar la Libertad Pero Avanza. Rovira en el último tiempo también tuvo problemas que antes no había experimentado, me parece, desde mi conocimiento porteño, ¿no? Las protestas Totalmente. policiales. Sí, clave. Eso ¿no? fue un clave. Eso fue hace un año, Sí. exactamente, ahora se cumple un año. También había El conflicto 17 docente. de mayo. Fue la conjunción de una manifestación por reclamo salarial de policías, docentes y personal de salud. Y fue muy groso. Nunca había pasado una cosa así. Fue realmente, bueno, como te digo, ese ajuste que llevó adelante Milei a nivel nacional repercutió en Misiones, porque claramente no podían, no había para pagar los sueldos. Y las manifestaciones se hicieron contra el gobierno provincial y no había, te diría que eran muy pocos, salvo las organizaciones más de izquierda, si se quiere, pero eran muy pocos los que hacían foco en Milei como el responsable, ¿no?, de lo que pasaba. Te digo, hace un año en las manifestaciones. Y fue un cimbronazo. Sí. Hay preocupación en el entorno de Rovira, en Rovira y en la renovación, porque claramente en Misiones hay un caldo de malestar social. Esto te digo, Milei arrasó en el 2023. Entonces eso es lo que tienen que hacer, que es algo muy distinto a la jugada política del macrismo, o durante el macrismo, mejor dicho, que era hacer una suerte de esto, de gobernabilidad como gobernabilidad se paga en términos de externalidad, ¿no? Entonces, bueno, yo te voto y vos me mandás dinero, obra pública, etcétera. Acá el problema es que vos tenés una base de apoyo, una base electoral en la provincia. Eso le pasa a Rovira, pero le pasa a otros gobernadores peronistas, filoperonistas, Sí. que son votantes libertarios o potenciales votantes libertarios. Eso con el macrismo no pasaba. Bueno, pero En Misiones, Macri no ganó en Misiones. no. Entonces hay una preocupación y ellos tienen la necesidad de meter una pirueta tan pragmática ya, que se pone en juego la propia identidad del proyecto político. Entonces nadie sabe responder muy bien qué representa hoy ideológicamente Rovira o la renovación, ¿no? Yo pensaba en Rovira haciendo como un juego de relaciones. Viste, a Macri se le cuestionó mucho su relación con algunos caciques peronistas del interior como Gildo Infran, Sí. que por sacarnos la ley de coparticipación en su momento, bueno, le dejó pasar algunas a Infran. Y pensaba, Rovira sería como el Infran de Milei. Claro, vos decís, por la buena sintonía. Y como no es que me encantás, pero me sos útil, te tengo ahí y es mutuo, digamos. Sí, por supuesto, con una sutileza. Pues ahí la audacia, creo, de Rovira como conductor político Sí. tiene que ver con eso, ¿no? Con esa sutileza que no la tiene alguien como Infran. No, pero pará. Pero. Pero como. Perdón. Sí. Como. Vos querés. Como Rovira es como un caudillo como más sofisticado que Infran. Exacto. Pero hasta ahí, porque. Tampoco cree en la libertad. No me dejaste terminar. Estoy como más cool. Sí, no, Tampoco cree tanto en la libertad. Bueno. Porque me acordé del amigo pasado, Quito. No solo Quito. O sea, el año pasado lo de Quito fue antes incluso. Sí. Quito es un TikToker que iba a ser candidato. ¿Sabías? Quito, Quito, estaba con el ganas. TikToker, Sí. Quito el Dorado, fue detenido el año pasado por sus videos que hacía en TikTok. Sí, ¿no? pero Sin que ir le más quisieron lejos. meter pedofilia, una suerte de Sí, acusaciones. estuvo preso un fin de semana en abril del año pasado. Sí. Y fue una de las primeras, si no la primera, el primer caso de persecución abierta a TikTokers. Pasó con otra TikToker también varios meses después. Sí. Y eso para mí encendió una luz de alarma en términos de libertades públicas, ¿no? Porque Sí. que uno no pueda decir lo que piensa. Pará, vos no lo decís porque, Sí. bueno, sos humilde, pero a vos te escracharon los negocios de tu familia allá en Misiones, me acuerdo, por Sí. escribir alguna No, bueno, cosa. por eso, como respuesta a los trolls, digamos. Hoy la Sí. lógica troll
la lógica troll no solamente se reduce a Milei, digamos, ¿no? No, por eso. Entonces, claramente en la renovación también hay. Pero también sirve para mostrar, exponer cuánto cree de verdad Milei en la libertad, porque si es capaz de hacer pactos con gente como esta, evidentemente la libertad vale en tanto y en cuanto no me jorobe a mí. Por supuesto. O sea, los pactos políticos son así. Son así. Me siento muy un ñoño estafado. Escuchá, hubo sí, o sea, lo más concreto, y se armó una polémica también respecto a la libertad de expresión en Misiones, Sí. fue una ley que se aprobó en septiembre, yo estuve ese día en la legislatura, fue la única vez que entré y la primera vez que entré. La primera y única, y veremos si vuelvo a entrar, donde se aprobó una ley de ciberdelitos, la creación de una fiscalía especializada en ciberdelitos. Sí. Fue en simultáneo con el caso Quisca. Fue medio en simultáneo. O sea, la ley la presentan en junio, el caso Quisca está ya venía igual. O sea, le habían hecho el allanamiento al padre, ¿no? En febrero. Pero en agosto estalla el caso. Pero fue muy polémica esa ley, y es muy polémica, porque en la letra, en un artículo, habla abiertamente de perseguir fake news, digamos. ¿Quién dice? O sea, Sí, no solamente ¿quién dice? darle, o sea, le da al fiscal ese la posibilidad para poder intervenir. Obviamente, si hay alguna denuncia, pero puede intervenir y sustraer aparatos electrónicos. Era como legalizarlo de Quito, de alguna manera. Aparecen fácil, sobre todo ahí en la zona del Dorado, las denuncias, las causas, las precausas, las escuchas, ¿no? Sí. Pero ¿qué es fake news? Digamos, ¿no? ¿Quién Sí. define qué es o qué no es fake news? No sé, la derecha diario, no. Por eso. Entonces, Un beso a fue Javier Negre. muy polémico Sí. eso, y fue en un clima, como te digo, muy caldeado, donde, pensándolo más en general y haciendo como el balance más de la figura de Rovira en ese sentido, sí, el año pasado, el 2024, fue un antes y un después en eso, y un poco me decía gente de Misiones, Carlos está en un momento donde está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener su poder. Cosa que antes, como estaba más cómodo, podía darse el lujo de ser un poco más sutil, digamos, ¿no? Ahora está claro que el repliegue ese estratégico que está teniendo él lo lleva también a endurecer también mucho más la posición frente a una oposición que está más opositora, pero creo yo simplemente porque la propia sociedad se empezó a mover más. Entonces, hay mucho opositor en Misiones que está siendo más opositor de lo que en realidad le gustaría. ¿Cuántos años tiene Rovira? Tiene 69. Y tiene Como el Papa. tiene Mirá, no lo había pensado. Dios mío. Cumple 70 el año que viene. Y tiene... Acuariano. Lo tenés fichado. Estás como para sacar un libro, me parece. Hay que ver si se animan a publicarlo, pero yo creo que estaría bueno. ¿Qué te iba a decir? Bueno, tienes casi 70 años y tiene un descendiente político, no sé, Ramón Puerta, no sé si lo preparó, pero bueno, largó al hijo en su momento. Rovira tiene Rovira tiene a su hijo también. a su hijo metido ahí, pero con Ramiro. fuerza. Lo quiso a Ramiro. Ramiro tiene hoy, debe tener 29 años, 28, 29 años. Lo probó, estuvo muy presente en la política, por lo menos en los actos, ¿no? Estaba siempre en la primera fila, en los actos, sobre todo hace un par de años. El año pasado estuvo en el foco, en el foco de la polémica también. El año pasado para Misiones fue una cosa. O sea, yo nunca escribí tanto sobre Misiones como el año pasado, ¿no? Y pasó esto, ¿no? Hubo una denuncia incluso de un diputado provincial, misionero del PRO, en Comodoro Pi, por una empresa que creó, que estaba a nombre de Ramiro Rovira y de un socio de él, Agrosustentable, para suplantar, era un agro, no era un agroquímico porque no era justamente el glifosato. Sí. Ellos prohibieron, Rovira prohíbe el glifosato en Misiones hace un par de años. Todavía eso no se implementa, hay un periodo de prueba. Muy woke. Sí. Sí, no, y eso es una jugada, por eso digo que a veces Rovira tiene esas cosas donde no se entiende muy bien la conveniencia de lo que está haciendo, ¿no? Hay como una convicción, por ejemplo, le pegó el tema del ecologismo en su momento, hace algunos años, Ahora y ya. empezó a ir con esto. Entonces, Agrosustentable era la empresa donde se producía esto que iba a suplantar al glifosato. Bueno, empezaron a haber denuncias, sobre todo de este diputado provincial del PRO, de que había malversación ahí de dinero. Quedó en la nada la denuncia. ¿Sabés quién desestima la denuncia en tiempo récord en Comodoro Pi? Chan, chan. A ver, Adivina. ¿está vivo? Está vivo. Puede Esto ser, fue agosto del año pasado. el hijo. El hijo. Pero yo ya lo dije acá, el hijo es caro, pero el mejor. Por eso todos lo quieren de su lado.
Entonces, bueno, ahí un poco, Sí. ahí está, mirá. Bueno, está Carlos Arce, mirá justo en esa foto. Ese es el socio de Ramiro, que ahora no me acuerdo el nombre, y lo tenés a Oscar Herrera Aguad. Y esto fue grosso, no, o sea, trascendió, hubo una nota que Pero hicieron en para, La Nación. Herrera Aguada es bueno, porque tiene toda gente que tiene los zapatitos gastados. ¿Viste que hay gente que dice que si vos tenés los zapatos gastados sos bueno? ¿Sos bueno? Bueno, lo vas a tener en el Congreso. Algún misionero pues lo dice. ¿Quién? Pará, No voy la capté. No esa. lo voy a quemar. No la capté. Bueno, ahora sí la capté. Pero digo, Ramiro Rovira no es Sí. alguien, a diferencia de Pedro Puerta, que está bastante, Y está- bastante mal, digamos, corrido, políticamente, digo, por lo menos en este momento. Debe estar contento. Ya se iba a casar. Se casó. Ya Se casó hace un par de semanas. Pero alguna vez me lo definieron así. El problema de los Rovira, a diferencia de los Puerta en esa comparación, que es histórica, es que no son lo suficientemente carismáticos. Carlos Rovira no es alguien carismático. Eso también es hacer de la necesidad virtud. El tipo pudo lograr el poder que tiene hoy, creo yo, como ningún dirigente en la Argentina, Sí. gracias también a hacer de la necesidad virtud, porque pudo correrse en el momento justo. Y es un personalismo muy particular porque no es alguien que le guste mostrarse, ¿no? Ramiro no tiene la chispa que tiene, por ejemplo, un Pedro Puerta. Entonces yo no veo una sucesión ahí. Ahí está el casamiento de Pedro. Está on fire, mija, con la búsqueda Impresionante, sí. No, que digo, que Ramiro no es alguien Pero que pueda ser el sucesor de No me voy a Rovira tirar o de- contra los misioneros, pero si este tipo tiene chispa también. ¿Qué Pedro, valoración? ¿Hablaste alguna vez con Pedro Puerta Pero eso, políticamente? No, pero la chispa me refiero el carisma. Yo Carisma. lo ves en las redes, me dan ganas de cachetearlo, Sí, pero bueno. digo, Ramón es alguien, digamos, que tenía... Es un lindo. Que tiene una actitud, Es un lindo GIF de tus chats, Ramón. El Ramón Puerta. El Ramón con Pero bueno, riendo. difícil, Sí. como todo gran liderazgo, Rovira tiene el problema, obviamente, de su sucesión. Y ahí hay varios nombres políticos, como por ejemplo Herrera Aguad, que es hoy el presidente de la legislatura. Él fue el gobernador hasta el 2023, ahora es presidente de la legislatura y probablemente sea el candidato a diputado nacional, porque tiene un problema parecido al de la Libertad Avanza, la renovación, que es que no tiene mucho nombre, no tiene mucho cuadro. El poder de Rovira se fue haciendo cada vez más centralizado y ya no existe una formación de cuadros. Hay un déficit muy grande político, digamos, Sí. ¿no? La despolitización. O sea, hubo una despolitización en la renovación misionera muy grande en los últimos, creo yo, 9 años, a partir del 2015 sobre todo. Y eso también le fue quitando, creo yo, fuerza, y el liderazgo de Rovira tiene ese desafío de lograr escapar, si se quiere, a cierto ensimismamiento, ¿no? Bueno, completísimo. Pedro, como siempre que venís vos, no me alcanza el tiempo. Ahora no voy a poder. ¿No podemos seguir? No podemos seguir, porque vos te tenés que ir a las 8. El programa tiene que terminar a las 8, si no hay que pagar horas extras acá y el señor Ey nos va a matar. Así que vamos a ver un poco qué dice el chat y hay audios. Así que vamos con los audios. Esperá que me pongo los auriculares, que lo quiero escuchar. ¿Es Carlos de Mar del Plata? ¿Es Carlos de Mar del Plata? Me vuelvo loco, a ver. Camilo, buenas tardes al equipo. Lamentablemente el presidente ha virado de lo que era y ha llegado a cualquier lugar. Es un verdadero desastre lo que está haciendo. Se está tirando contra los amarillos, se tira contra todos los que lo han apoyado y se apoya en un montón de periodistas ensobrados, tipo el lechoso o el que no puede enhebrar 4 palabras seguidas, o Majulín, y ahí es donde se va a llevar una sorpresa el 20 de octubre o el día de octubre que sea. Soy Carlos de Mar del Plata. Qué grande Carlos de Mar del Plata. Majulín. Majulín, me gustó. Y porque es chiquito, qué sé yo. Bueno, estamos en todas las redes, @EyenVivo. Pueden seguirnos, suscribirse en YouTube, seguirnos en Twitter, seguirnos en Instagram, seguirnos en TikTok, en Twitch y en cualquier lugar de la tierra, @EyenVivo, eso somos. Seguimos en nuestra campaña de reclutamiento de suscriptores, ya estamos acercándonos a los 5.000. Bien. Yo les dije, quiero llegar. A ver, el 18 de mayo vamos a hacer una transmisión especial con el Presto cubriendo las elecciones porteñas. Para el 18 de mayo, si no hay 5.000 tipos, yo agarro acá y no sé, vuelco todo el whisky que tiene ahí encanutado el Presto, algo hago. Así que nada. Bueno, voy a ver un poco, pues, hubo muchos ¿Hay comentarios. comentarios? Muchos comentarios.
desde el principio. Los ignoré, hoy los tuve maltratados a los del chat. Por ejemplo, Gabriel que dice, tengo 23 años y me cuesta mucho ver futuro en este país. Bueno, después se preguntan por qué yo soy como soy. Bueno, porque ya desde los 11 años, desde el 2001 que vengo viendo lo mismo, así que no te deprimas. Es el consejo que puede dar Camilo Cañachi. Sí, es así. De superación personal. Sí, no, es aprender a seguir, es huir hacia adelante. Después, por ejemplo, los de arriba no importan, lo importante es el aprendizaje cívico del ciudadano de Argentina. Bueno, acá a Gabriel le piden que mientras no se vaya a España, no sé por qué no hay que ir a España. Bueno, ya que mencionamos España, le mando un saludo a mi hermana que se fue en el cuarto de gobierno kirchnerista. No me da el presupuesto como para irme, aclara él. Bueno, siguen en esa. Conversaciones. Sí, me gusta porque interactúan entre ellos también. Eso está bueno. Otros ¿Alguien mencionó a Rovira? A ver. ¿Alguien interesado al menos? A ver, pará, dicen que no aflojemos, que estuvo excelente la charla. Después siguen... A ver, sigo bajando porque hay muchos. Y yo estoy cada vez más viejo, me cuesta leer la letra chica, tengo que confesarlo, tengo problemas. No quiero venir con una anteojos. letra muy chica, yo decir eso. Sí, yo lo estoy viendo en el celular. Que tener Pasa que yo no tengo la pantalla de rebord. Claro, la pantallita. Ahí está, mirá. Ahí está. Ahí tenés. Pero me lo pasa. Bueno, ahí hay. Hubo de todo. No sé cómo. A ver. Bueno, se saludan, ¿viste? Hola, ¿cómo estás? Sí, se saludan, ¿cómo estás? Si vos si lees alguno que te guste de Pedro. Sí. Se tranza. Bueno, hablan. Después, pacto. Lees lo del pacto. Bueno, el tema de los pactos fue redundante hoy. De todo tipo y color atravesamos. Sí, muy loco eso, ¿no? Que a fin de cuentas Rovira terminó haciéndole el juego a Cristina, sí. Que es alguien con quien nunca se llevó del todo bien. Él tenía mucha más afinidad con Néstor. Era como Alberto. Era sí, un nestorista. Acá... Con Cristina sí tuvo mucha afinidad Maurice Clos. Maurice Clos, qué chupamedias de Cristina fue en un momento. Está fuera de la política. Sí, Maurice. está fuera. Acá en un momento leo, Alfredo Casero tiene razón, chupines, busca Mandelas. Qué bárbaro. Lo de Casero quiero decir que manifestó su apoyo público a la candidatura de Talerico. Dijo, mi candidata a la provincia de Buenos Aires es Talerico, hizo un tuit. Después de que durante el último tiempo venía esquivando el tema político, se manifestaba desencantado y demás. Pero bueno, y en fin, muchos comentarios, buenos niveles de audiencia también, un buen programa. Ya le cagué la noche a Pedro que se tenía que ir a las 8, son las 8:03. ¿En serio? También, Mirá, no, pasó volando esto. Pasó volando. Estamos bien. Así que nada, invitarlos a que nos vuelvan a sintonizar, si se sintoniza, no sé cómo se dice en el tema del streaming. Yo soy un streamer de la tercera edad. Sintonicen el canal. No, nunca me van a escuchar hablando de Masivo ni de nada. ¿Masivo Bro? Masivo Bro, nada. No. Pero bueno, no sé cómo se dice cuando algo está bueno ahora, no estoy en la onda. Está pegado. Bueno, esto está pegado. Esto está pegado. Alto chadazo. Somos todos chats, no sé cómo mierda. ¿Qué estoy diciendo? Me siento como un abuelo cuando lo hacen repetir frente al celular. Préndanse martes y jueves, 19 horas. Me voy. El comentario que más me gustó, tengo que decirlo, fue como un mimo al alma, si es que todavía me queda. Fue esto de que somos el nuevo noticiero de algunos. Bueno, eso me alegró mucho. Me hace sentir que lo estamos logrando a pesar de todas mis carencias. Todavía hay periodismo. Sí. Es un tema ese, ¿eh? Y es un tema. Aparte me alegra porque a esta hora, qué sé yo, hay noticieros muy importantes, clásicos. Así que me dediquen tiempo a mí. Para mí es porque dije que iba a traer al misionero más creíble. Bueno, viste, acá estamos. Que aparte me subiste el precio, pero acá... Me traiciona con el amigo Sicarelli, en otro canal. En otro canal encima. Se piensan que no los voy a ver. Yo los estoqueo a todos. Bueno, martes y jueves, 19 horas, Ángulo Muerto. Los espero el próximo martes. Gracias, Pedro, por haber compartido esta jornada. La verdad que un placer. Algún día vamos a conseguir un presupuesto para que no te vayas a otro canal y te quedes solo conmigo. Espero la propuesta. Bueno, si no te invito a una cerveza, algo, no sé. Algo vamos a encontrar. Hoy no traje el termo de Stanley porque muchos piensan que tengo un canje. Ojalá, si tuviera un canje de Stanley estaríamos, no sé, en la BBC. Y no se olviden, suscríbanse a Canal A, ¿sí?
esto fue todo. No tenemos... Nada, me comí la curva, como dirían. Nos despedimos. Ahora sí, hasta el próximo martes. Y tenemos que llegar hasta los 5.000 para el 18 de mayo, que está el especial de Elecciones Ciudad de Buenos Aires. Chau.